Muchachos, vamos a resolver el ejercicio. La pregunta nos dice que en dos de sus vértices de un triángulo equilátero de 0,02 metros se encuentran dos cargas, una de 3 coulombs y la otra de 5 coulombs respectivamente. Nos piden calcular la intensidad de la carga eléctrica en el otro vértice del triángulo y calcular la intensidad resultante. Entonces esa es la pregunta. Empezamos recolectando los datos. Nos dice que tenemos un triángulo equilátero y en dos de sus vértices se encuentran dos cargas. En el primer vértice vamos a ubicar acá la carga número 1, que tiene un valor de 3 coulombs. La carga número 2 es de 5 coulombs. La distancia de los vértices del triángulo, la distancia de cada lado del triángulo es de 0,02 metros. Nos pide calcular la intensidad y la intensidad resultante. Vamos a utilizar para ello el valor de la constante K, que tiene ese valor. Entonces acá graficamos el triángulo equilátero. Este es nuestro triángulo equilátero, que tiene las siguientes particularidades: que sus tres lados son iguales y sus ángulos que están formados también son iguales de 60 grados. ¿Ok? Un triángulo equilátero tiene 180 grados compuesto por estos 60, 60 y 60. Ahora, esas son las características. Vamos a ubicar en uno de sus lados la carga número 1 y en el otro extremo la carga 2. Y en el tercer vértice vamos a calcular la intensidad en este punto de acá. Para ello vamos a calcular primero la intensidad 1, que viene siendo la carga 1 y mi vértice y mi tercer vértice. Entonces proyectamos nuestra intensidad 1 hacia acá con este color amarillo, y va a ser nuestra intensidad 1. Lo mismo hacemos acá con mi carga 2 y el tercer vértice lo proyectamos hacia acá con el color verde, y este va a ser mi intensidad 2. Ahora, yo quiero calcular la intensidad resultante. Si no me pidiera la intensidad resultante, puedo calcularlo aquí directamente, intensidad 1 y la intensidad 2. Pero como me pide la intensidad resultante, es necesario hacer esto. Intensidad 1, intensidad 2. Voy a trazar líneas paralelas a mi intensidad número 2, líneas segmentadas, y también líneas segmentadas paralelas a mi intensidad 1. ¿Ok? Luego trazo en el medio una línea, y esa línea va a representar mi intensidad resultante, que es una de las preguntas del enunciado. Entonces, para ello vamos a utilizar esta fórmula que está en el formulario que les mandé, donde me dice que la intensidad es igual a la constante K multiplicada por la carga dividido entre la distancia. Esta fórmula la vamos a utilizar para calcular mi intensidad 2 y mi intensidad 1. Empezamos a calcular la intensidad 1. Entonces mi intensidad 1 va a ser igual a la constante K. K tiene un valor de 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado sobre coulomb, multiplicado por la carga. ¿Qué carga vamos a utilizar? Como estamos calculando intensidad 1, utilizamos el valor de mi carga 1. Mi carga 1 es 3 coulombs, dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es mi distancia? Mi distancia es 0,02 metros al cuadrado. Entonces, la intensidad 1 va a ser igual. En su calculadora van a abrir paréntesis, escriben 9 por 10 a la novena, cierran paréntesis, lo multiplican por 3, lo dividen entre 0,02 al cuadrado y recién presionan igual. Y le va a salir este resultado: 6,75 por 10 a la 13 newton sobre coulomb. Entonces ya calculamos el valor de esta intensidad. Esta intensidad, que es la que tiene la carga 1 con el tercer vértice que le hemos proyectado acá. Calculamos ahora la intensidad 2 con la misma fórmula. Intensidad 2 es igual a la constante K, que tiene este valor, multiplicado por la carga. Vamos a utilizar ahora la segunda carga, que es 5 coulombs, multiplicado por 5, dividido entre mi distancia. Vamos a utilizar ahora la distancia 2.
Como dijimos que sus tres lados son iguales, entonces aquí también es de 0.02. Eso lo escribimos acá. 0.02 metros elevados al cuadrado. Ahora hacen la misma operación, introducen en su calculadora esos valores y le dan igual. Le va a salir un resultado de 1.125 por 10 elevado a la 14 newton sobre coulomb. Aquí se me estaba pasando por alto explicarle por qué me queda newton sobre coulomb. Porque voy a simplificar. Este metro cuadrado se me va con el metro cuadrado, este coulomb con este coulomb cuadrado, y me queda un coulomb. Entonces me queda newton sobre coulomb. Por eso es que la intensidad me queda aquí newton sobre coulomb. Aparte que siempre la intensidad nos va a quedar en ese valor. Ahora, una vez hemos calculado la intensidad, vamos a calcular la intensidad resultante. Y para ello vamos a utilizar la fórmula del coseno. Entonces, acá he puesto los dos valores, mi intensidad 1 y mi intensidad 2, que la acabamos de calcular. Para ello vamos a utilizar la fórmula del coseno, que me dice que la intensidad resultante es igual a la raíz cuadrada de la intensidad número 2 más la intensidad 1 menos el doble producto de mi intensidad 1 por mi intensidad 2 por el coseno del ángulo. Ahora, ese ángulo de allí lo vamos a calcular. Si sabemos que el triángulo equilátero tiene 180 grados, nosotros estamos trabajando aquí. Todo este triángulo tiene 180 grados, pero la intensidad la vamos a calcular en este punto. Por lo tanto, en este punto vértice aquí es 60. Por lo tanto, vamos a restar 180 grados que forman el triángulo equilátero menos 60, me quedan 120. Ese es el ángulo que vamos a utilizar en esta parte de acá. Entonces ya tenemos la fórmula. Ahora vamos a reemplazarla. Mi intensidad resultante es igual a mi intensidad 2. ¿Cuánto vale mi intensidad 2? Tiene un valor de 1.125 por 10 elevado a la 14. Aquí corrigen por favor, es 14. Cierran paréntesis, lo elevan al cuadrado, más mi intensidad 2, mi intensidad 1, que es 6.75 por 10 a la 13. 6.75 por 10, aquí corrigen, a la 13. Había invertido los exponentes. Elevado al cuadrado. Ahora, menos, aquí tenemos el menos. El 2 lo escriben aquí a continuación, que igual se me pasó por alto. Menos 2, abren paréntesis, la intensidad 1 es 1.125 por 10 a la 14 por mi intensidad 2. Mi intensidad 2 es, mi intensidad 1 es 6.75 por 10 a la 13 newton sobre coulomb. Bueno, las unidades no las puse para ahorrar espacio. Ahora vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo les dije que es 120. Esos 120 es esta parte de aquí que está formando nuestra resultante. Entonces, el coseno de 120. Continuamos. Ahora, intensidad resultante va a ser igual a la raíz cuadrada. Esta parte de acá, abren paréntesis, escriben 1.125 por 10 a la 14, cierran paréntesis, lo elevan al cuadrado, más 6.75 por 10 a la 13, cierran paréntesis, lo elevan al cuadrado y le presionan igual. Y les va a salir este valor de acá. Ok, vamos a hacerlo por separado. Les va a salir este valor. Ahora, el signo menos viene acá. Recuerdan que les dije que aquí estaba el 2 de la fórmula de acá, que no la anoté aquí. Entonces aquí van a poner 2 por 1.125 por 10 a la 14. Cierran paréntesis por 6.75 por 10 a la 13. Cierran paréntesis por el coseno de 120. Y les va a salir este resultado de acá. Menos 7.59375
por 10 elevado a la 27 newton sobre coulomb. ¿Ok? Entonces, de estas dos cantidades de acá le sale esta cantidad. Y de multiplicar el 2 por esta cantidad de acá, nos sale esta cantidad. Entonces bajamos. Mi intensidad resultante va a ser igual. Mantenemos la raíz cuadrada de la operación de esto. Abren paréntesis, 1.72, 125 por 10 a la 28, que es este resultado que va a salir de acá, menos este resultado de acá. Hacen la operación en su calculadora y nos va a salir esto. 2,480625 por 10 a la 28 newton. Aquí recién van a presionar la raíz. Aquí recién sacan la raíz y le va a quedar en 1.575 por 10 a la 14. Entonces ese es el valor de mi intensidad resultante. Ese es el valor de esta intensidad resultante. Y ahí termina el ejercicio. Si tienen alguna duda, muchachos, me pueden llamar y trataremos de ayudarles.